Hola a todos. En este video les vamos a contar qué ciudad va a estar primera en Argentina. Sí, le vamos a contar también cuáles son nuestros planes para el año que viene, porque saben que somos medio loquitos, inquietos, así que queremos estar contando esos detalles. Para los que no saben, nosotros somos Eze y Ana, vivimos en Alemania ya hace como más de 3 años, que 4 años más o menos, no sé. Sí, y si pensás que yo soy argentina, no, yo soy ucraniana, que aprendí el español gracias a mi novio argentino, por el amor. Sí, está argentinizada total. Hace 4 años que vivimos acá en Alemania, la verdad que nos gusta, está bueno, está lindo, pero hay una parte negativa que es la falta de sol, la oscuridad que hay en invierno, el frío, la lluvia, la burocracia y por ahí las diferencias culturales que hacen que no nos sintamos del todo bienvenidos. Sí, acá nos gusta mucho vivir en Alemania, tenemos trabajos estables, tenemos dinero para disfrutar la vida, viajar, pero entendimos que nos falta algo, que queremos algo más, queremos salir de esa zona de confort, arriesgar un poquitito. Y un día pensamos como, ¿qué va a pasar si dejamos nuestros trabajos, si renunciamos todo y si nos vamos a otro lugar, a otro lado o viajar? Sí, y por eso tomamos la decisión. Para todo lo que vienen del video anterior, la verdad que son unos amores, estuvimos leyendo sus comentarios, súper tiernos, súper cariñosos, o sea, todo el apoyo que nos brindan siempre. Un amor, sí. La verdad que son una comunidad excelente. Vi también muchos comentarios que me decían de que te tengo que estar cerca tuyo porque va a estar lejos de tu familia. Me encantó muchísimo ese comentario cuando dijeron como que Argentina nos dio algo muy importante, Messi, pero ese va a traer algo mucho más importante, a Anna, a Ucrania, a Argentina. Sí, sí, sí. Me encantó ese comentario muchísimo. La verdad que son unos genios, o sea, los leímos, no podemos leer todos porque son más de 700 comentarios, pero leímos varios y la verdad que nada, nos llena de alegría. Que les cope tanto nuestra idea y que nos apoyen, que nos brinden tanto amor. Pero bueno, en este video les vamos a profundizar, les vamos a contar más qué planes tenemos en nuestro viaje, porque en el último video les decimos que nos vamos a Argentina, pero no es todo, vienen cosas y ya lo recopado. Arranquemos primero a ver con la primera ciudad. ¿A dónde vamos a ir como primer destino, mi amor? ¿Tenés ganas de decirlo? Sí, claro. A Bariloche, porque claro, al principio pensamos ir al pueblo de Eze, San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, pero bueno, pensamos que como queremos ir a festejar mi cumpleaños, que es 22 de diciembre, escriben los calendarios, así no van a olvidar mi cumpleaños. Queríamos pasar mi cumpleaños y también Navidad en un lugar increíble, pasar eso como de sueño y elegimos Bariloche. Elegimos Bariloche también. También ahí vive mi hermano, así que nos vamos a encontrar ahí con mi familia. Entonces el primer destino va a ser Bariloche y vamos a recorrer un poco la zona ahí de Bariloche también, analizándolo, a ver qué tal es como para vivir en Bariloche. Si está bien, si no. Queremos ver. Si la gente está piola. Yo creo que sí, Hay mucha gente de la comunidad que son de Bariloche y son muy piolas. A ver, escríbenos si sos de Bariloche y qué te parece de la ciudad ahí, la vida, si está bien. Pero entonces vamos a pasar Navidad ahí a Bariloche y después nos vamos para Año Nuevo a mi pueblo, que yo también, veo también gente que dice, no vayan a un pueblo, recorran Argentina. Mira, la verdad yo no vuelvo tan seguido a Argentina, entonces extraño mucho a mi familia, a mi gente, a mi casa, a mi pueblo, mis perros. Entonces vamos a ir en Año Nuevo a Argentina. Eso es innegociable. Innegociable. Yo pasé una vez Año Nuevo en Argentina y chicos, no, es mejor que en Suiza. O sea, la verdad, pasamos un Año Nuevo, ¿no? En Suiza, pensamos que va a ser top, pero ahí estuvimos solos, falta de gente, falta de los argentinos, los chistes, truco, mucha comida, asadito, fernecito, o sea, de todo, trucos y todo. ¿Recuerdas cómo te gané en truco en Año Nuevo? Estuvo buenísimo. Pero bueno, nos falta ese festejo, esas fiestas, esa energía. Por eso decidimos ir para Año Nuevo a su pueblo, San Jerónimo Norte. Y festejar en la familia. En un garage, con todas familias, o sea, con los amigos. Si no vieron el video del año pasado, se lo dejamos acá arriba. Estuvo buenísimo. Y hoy, este año lo vamos a repetir. Sí, la verdad yo me quedé en shock de cómo los argentinos festejan todas esas fiestas. Era otro nivel, o sea, yo no tenía tanta energía de festejar, por eso recuerdo a las 12 de la noche tomé unos matecitos. Sí. Era la única que tomaba mates. Y eso te digo, me ayudó a aguantar hasta 8 de la mañana. Entonces, como le dijimos, San Jerónimo, pasamos Año Nuevo, relajamos un poco ahí, pero no termina todo ahí.
ahí recién arranca nuestro gran proyecto que se debe, ahora les contamos cuál es el proyecto, pero se debe a diferentes puntitos. Por ejemplo, primer punto, Anya desde los 17 años está trabajando. O sea, a los 17 años vos empezaste a estudiar y ya a trabajar. Sí, yo dejé Ucrania, me fui desde Ucrania a Polonia con 17 años para estudiar. La idea era estudiar, pero Polonia es un país caro, comparamos a Ucrania, y quería también ayudar a mis padres porque ellos pagan por todo. Le dije como no, yo quiero tener también mi plata, ayudarles o tener algo para, no sé, una fiesta, un fernecito. Bueno, mentira, no había fernet en Polonia, no tomaba. Quería eso y arranqué a trabajar desde 17 años, trabajaba en supermercado, en, no sé, restaurante, en todos lugares, estaba haciendo de todo y hasta hoy, hasta 23 años, estaba trabajando mucho y siempre teníamos ganas, yo más que nada, no sé si vos también tenías, tipo, tomar unos meses de vacaciones, pero eso es medio complicado ahora, especialmente en Alemania. Como me gustaría igual tomar tipo un año sabático, encima más, viste, viajar tipo tiempo indefinido, pero acá lamentablemente no tenemos esta posibilidad. Por eso también esto fue un puntito muy importante por qué decidimos hacer este viaje. Sí. Pero ese es un punto importante porque te digo, Anya de los 17 años siempre trabajó para una empresa, después para otra. Y ahora, en diciembre, cuando ya renunciamos a nuestros trabajos, es un tiempo que tenemos entre el trabajo que terminamos y hasta que arranquemos el próximo trabajo, tenemos un espacio ahí libre. Entonces dijimos, vamos a aprovecharlo. Y otro punto es que a mí, o sea, a los dos nos gusta viajar, pero yo tengo el sueño siempre de chiquito de conocer Argentina completa, pero también de conocer Latinoamérica, porque creo que Latinoamérica tiene tantas cosas para brindarnos, para mostrarnos, para enseñarnos, ya sea de la cultura, la comida, paisajes. Sí, verdad. Y la verdad que cuando estaba en Argentina era difícil recorrer los países de Latinoamérica. Y ahora se da la posibilidad de hacerlo. Sí, a mí también siempre me llamaba muchísimo la atención Latinoamérica. Desde chiquita quería aprender español, quería viajar, conocer Argentina, otros lugares también ahí por ahí cerquita. Pero siempre pensaba como que no, es imposible que voy a Argentina tan lejos a otro continente, que voy a hablar español, que voy a viajar así visitando, no sé, otros lugares, muchas ciudades o países. Siempre esto era como un sueño tan lejos como capaz para la próxima vida, ¿ves? Sí, pero entonces ese es el proyecto que vamos a hacer el año que viene, que lo llamamos el proyecto mundial, porque, como les dijimos, Bariloche, primer destino, San Jerónimo Norte, pasar Año Nuevo, y ahí en enero arrancamos una gira terrible que va a arrancar después de San Jerónimo, sigue en Mendoza, San Rafael, y va a terminar en junio, julio en Estados Unidos durante el Mundial. Mundial, chicos, sí, escucharon correcto. Sí, vamos a ir al Mundial, vamos a estar ahí, le vamos a estar compartiendo toda la información a ustedes, los videos. Todos los chismes. Sí, y tenemos el objetivo, o sea, tenemos 3 objetivos con este proyecto. El primer objetivo es visitar más de 14 países de Latinoamérica, conocer su gente, su cultura, su comida. Otro objetivo es ver un partido de la selección argentina en vivo. Y el tercer objetivo es que Anya entreviste a Messi. Así que Messi, si estás viendo esto, déjanos saber y organizamos. Pero esos son nuestros 3 objetivos del proyecto. Esperamos que les copen. Nosotros estamos re contentos, la verdad. Sí. Es un proyecto que lo venimos soñando hace mucho. Creo que alguna gente va a pensar que somos medio locos con nuestros objetivos, pero también creo que es algo muy importante de tener tipo clave, qué objetivos tenés en tu vida o no sé, en tu proyecto, porque sin objetivos, sin esta fecha de vencimiento, sin deadline, es complicado de lograr algo. Así que bueno, pusimos esos 3 objetivos para que nos van a motivar, que nos van a ayudar en nuestro viaje, en nuestro recorrido. Y claro que en nuestras redes sociales, acá en YouTube y en otras redes, vamos a compartir todas nuestras aventuras, los viajes, contarles todo. Sí, y también si a ustedes tienen recomendaciones de lugares que les gustaría que vayamos en Argentina o en otros países, nos avisan, nos dicen, pues lo tenemos en cuenta.
pero creo que quieren saber un poco el recorrido que vamos a hacer. Bueno, por recorrido tenemos una persona que está dedicada a hacer ese trabajo. Acá está sentado. Yo la verdad no sé bien qué proyecto, o sea, qué Vos te lugares sumás, vamos a, sí, Vos a decís, visitar. vamos. Yo te confío, así que vos, por favor, contá tu parte. Bueno. Yo te digo solamente sí o no, me gusta eso. Nos habíamos quedado entonces San Jerónimo para Año Nuevo, después hacemos San Rafael, Mendoza. Benito. De ahí de Mendoza nos vamos a cruzar a Santiago de Chile, para hacer Santiago de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, y vamos por el norte, o sea, de ahí de Chile, de Santiago, nos vamos al norte, al desierto de Atacama. Y ahí vamos a entrar otra vez a Argentina, al norte argentino, que es algo que le quiero mostrar a Ania hace mucho, Jujuy, Salta, sí, Purmamarca, Humahuaca, Las Peñas. Y creo que también que vamos a ver este festival. Sí, el Carnaval de Jujuy. Carnaval de Jujuy, sí. Tengo una amiga tucumana que me dijo, Ania, eso tienes que hacer sí o sí, ver por lo menos una vez en la vida. Y eso sí quiero hacer muchísimo. Eso lo vamos a hacer. Y ahí del norte de Argentina nos vamos a cruzar a Bolivia. Vamos a visitar la ciudad de nuestra amiga Karin, que capaz la conocen de otros videos, si no les dejo uno acá, que vive en Santa Cruz. Y después otras ciudades de Bolivia, como Sucre, Cochabamba. Y vamos a cruzarnos a Perú. Y ahí nos cruzamos a Perú. Machu Picchu, Lima. Sí. Otras ciudades. Es mi sueño visitar Machu Picchu. Estamos determinando todavía qué ciudad vamos a ir, o sea, no lo tenemos definido qué ciudad exactamente, por eso les pedimos consejos. Si estuvieron en Perú, nos recomiendan lugares, por favor. Pero después de Perú vamos a subir, vamos a ir a Ecuador, también visitar algunas ciudades ahí y pasar a Colombia. También visitar ahí, tenemos algunos amigos que están ahí, también nos van a acompañar en el viaje. Y bueno, después de Colombia vamos a ir a lo que es Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y después ya nos cruzamos a México, que a México la idea es llegar un ratito antes que arranque el Mundial para ver todo el movimiento, también, sí. Y después nos cruzamos a Estados Unidos cuando se esté jugando el Mundial. Vamos a ir siguiendo la selección argentina, les vamos a ir mostrando a ustedes contenido exclusivo ahí en la calle, charlando con la gente. Vamos a ver las entrevistas, todo en vivo, en el tiempo real, cómo se siente la gente, qué tal esa situación, quién pudo entrar o quién no. Capaz vamos a ver si la situación va a ser mejor que el último partido, ¿recordás? En Estados Unidos, que la gente no pudieron entrar. Ah, sí, eso fue contra Colombia. Contra Colombia, sí. Vamos a ver si vamos a poder nosotros entrar ahí. Pero sí, la verdad que es un proyecto muy grande, muy lindo, que nos tiene muy, muy ansiosos y muy contentos. Y nos alegra poder compartírselo a ustedes y que ustedes sean parte también de esto. No nos quedamos solamente en Argentina, porque queremos también ver otros países de Latinoamérica, viajar un poco, porque después del viaje este que te le estamos diciendo, vamos a volver otra vez a Argentina para ver los lugares que nos quedaron por recorrer. Así que no se preocupen, no se desesperen. Sí, y algo también muy importante que todavía no dijimos, que pensamos mucho cómo vamos a hacer este viaje, caminando, en avión, no sé, en transporte público. Pensamos entre tipo un camioneta, ¿no? Un tipo autito, o en los aviones, en los colectivos, y entendimos que manejar todo el tiempo va a ser medio complicado. Yo no manejo, o sea, no me gusta tanto, y manejar todo el tiempo para vos no creo que va a ser algo divertido, o sea, 20 horas manejando en la ruta de nada. Y no. Por eso, por ahora decidimos que vamos a hacer así como con mochilita, vamos a ser mochileros, con una mochilita nomás, y vamos a recorrer los lugares así, en cualquier forma más barata, tipo en los colectivos, en los aviones con los descuentos, o sea, todo bien. A veces caminando también, creo. Nosotros lo que queremos es, o sea, conocer la gente, la cultura de cada lugar, porque hemos viajado mucho acá en Europa, gracias a Alemania, por la buena ubicación que tiene y los salarios, hemos podido viajar acá. Pero queremos conocer la cultura latinoamericana en serio, o sea, ver a su gente, probar sus comidas, ver sus tradiciones. Por eso nos alegra mucho y creo que eso también nos abre la mente y nos hace valorar también lo que tenemos nosotros ahí en Latinoamérica, que por ahí no se le da no se lo valora como se debería, porque, o sea, yo creo que Latinoamérica es hermoso. Y tenemos muchas ganas de recorrerlo de punta a punta. Sí, o sea, planeamos este viaje ya hace varios meses, no recuerdo cuánto, tipo un año, cuánto. Estamos muy ansiosos pensando de cada plancito que tenemos que preparar, comprar.
teníamos obviamente muchísimas dudas, hacer, no hacer, y si nos pasa eso, y si vamos a necesitar plata o alguien nos robe. O sea, teníamos de todo, pero al final decidimos que vamos a ir fluyendo, vamos a ver paso a paso cómo va a desarrollar nuestro viaje y obviamente que estamos muy contentos de poder compartir nuestras aventuras con ustedes. Así que también si van a hacer un viaje parecido o si van a estar en unos lugares, escríbenos, capaz nos conectamos, capaz nos juntamos un lugarcito. Va a ser re lindo, chicos. Sí, y déjenos en los comentarios qué les gustaría que les mostremos cuando estemos viajando, qué les gustaría más, que charlemos con la gente de la calle, que probemos su comida, que mostremos los precios de los transportes, qué les gustaría ver a ustedes, así nosotros se los mostramos. Esto vamos a hacer hasta Mundial, hasta Estados Unidos, verano desde 2026. Perdón, esa es otra cosa, ese es otro punto importante. ¿Qué onda? Que les dijimos que a Alemania no gustaba el clima, que hacía frío, que estaba oscuro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora con este viaje es ir buscando siempre verano, porque arrancamos en Argentina, arrancamos en verano y vamos a ir subiendo. Y vamos a llegar a Estados Unidos cuando es verano también. O sea, va a ser todo persiguiendo verano. el sol, sí, todo el tiempo. Porque 3 años sin sol, con lluvia. Sí, hay que recuperar esos días. Claro, y recibir esa vitamina D. Sí. Pero bueno, eso es nuestro proyecto que vamos a hacer hasta Mundial. Después vamos a ver exactamente qué hacer. Todavía eso no está definido, pero creo que sí volvemos a Argentina después de Mundial. Vamos a ver en qué manera, si vamos a viajar un poquito más o directo. Pero bueno, esperamos que les guste este proyecto, que nos van a acompañar en toda esa aventura que arranca, chicos, 20 de diciembre. Sí. 20 de diciembre tenemos vuelos hasta Bariloche y vamos a arrancar, eso es lo que esperamos tanto tiempo, un riesgo tan grande de nuestras vidas, creo, esta aventura. Hasta ahora, la verdad, no puedo creer, no puedo imaginar eso es lo que vamos a hacer, porque es algo, es tan difícil fue renunciar a nuestros trabajos, salir de esa zona de confort, decir sí a esa locura que no sabes, no estás seguro en tu día de mañana, porque es algo raro para mí, es algo tan, no sé, difícil, ¿no? Que como cuando trabajas en una empresa sabes que cada mes tenés un sueldo, o sea, estás seguro en tu, no sé, día de mañana, pero acá, o sea, vamos a ver cómo vamos a hacer plata, dónde vamos a trabajar, no sé, vamos a buscar, no sé, conocer a la gente, buscar a los amigos, vamos así, salir de nuestra zona de confort, ver cómo estamos en este mundo cuando no tenemos nada definido. Sí, pero bueno, no olvides de suscribirte si no querés perderte nada de esos videos hermosos que se vienen. Además ahora, dentro de poquito, viene la mamá de Anya también a despedirse de ella, a ayudar a prepararnos. Vamos a hacer unos videos muy lindos con ella, seguramente sean muy emotivos porque Anya nunca estuvo tan lejos de su familia. Así que nada, suscríbete, eso nos ayuda un montón, nos apoya. Pongan la campanita, así no olviden y no pierdan a nuestros videos. Y nos vemos en el próximo video. Les queremos muchísimo. Los queremos mucho. Gracias. Chao. Chao.